Canarias recibió en septiembre casi 930.000 turistas extranjeros, un incremento mensual de más del 50%. En lo que llevamos de año nos han visitado 8,7 millones de turistas, unas cifras que sitúan a Canarias como la tercera región española que más afluencia de turistas extranjeros ha registrado. La mayoría de estos turistas, según los datos de Frontour, son de Reino Unido. Es uno de los principales mercados emisores. De ahí la importancia de la presencia de Canarias en la próxima Feria Internacional de Turismo, la World Travel Market de Londres. Canarias quiere ser el destino perfecto para escapar del frío, pero también de la escalada de precios y la factura de la luz. Trayendo a Canarias a aquellos turistas que no piensan renunciar a esos días de descanso y a aquellos otros que no saben si viajar o no. Las islas llegan a Reino Unido con la intención de consolidar la recuperación del mercado británico, un turista que vive una incertidumbre que podría cambiar sus hábitos. Incógnitas que tenemos, que esperemos dar respuesta, o por lo menos dar respuesta para reformular también automáticamente nuestras campañas. Una ventana que se abre en Londres la próxima semana con un stand de más de 700 metros cuadrados diseñado con el firme objetivo de reducir la huella climática. Vamos a bajar de 120 kilovatios hora de consumo a 100 kilovatios hora, un 15% de reducción. Se ha diseñado el stand para transportar menos materiales. Un 65% del stand está creado con material reutilizado, donde se duplica la superficie de pantallas. En ellas se potenciará las virtudes de las islas frente a las grandes ciudades. Vamos a tener que competir en invierno, no tanto con otros destinos de sol y playa. Es posible que intentemos arañar a algunos de esos clientes que potencialmente podrían ir a grandes ciudades. A pesar de ello, Canarias recuperó durante los primeros 9 meses de 2022 el 95% de los turistas que llegaban antes de la crisis sanitaria. Casi 4 de cada 10 eran británicos. Pues sobre la situación del sector turístico en Canarias, también de esa próxima feria en Londres, vamos a hablar ya con José Juan Lorenzo, que es el director gerente de Turismo Islas Canarias, al que ya saludamos. Hola, buenos días. Muy buenos días, Antonio. Bueno, quiero empezar preguntándole por esos datos que conocíamos ayer, 8,7 millones de turistas extranjeros hasta septiembre en lo que va de año aquí en Canarias. ¿Mantienen ustedes esa previsión de cerrar el año con 14 millones de turistas? Pues sí, todo indica que sí, y de aquí a Navidades difícilmente vamos a tener, a pesar de las enormes incertidumbres, pues ningún sobresalto, ¿no? Tanto la conectividad como las reservas para los próximos 2 meses son muy sólidas y llegaremos seguramente a esa cifra, y lo que es más importante, superaremos las cifras prepandemias de facturación. La temporada alta, señor Lorenzo, ya ha comenzado aquí en Canarias. Se han programado 7 millones de plazas aéreas, un 30% más que en 2019, antes de la pandemia. Le pregunto, ¿qué propuesta va a hacer Canarias en Londres? ¿Cómo se va a vender el archipiélago en esa feria para intentar llenar todos esos asientos? Son muchos, 7 millones. Bueno, Canarias está demostrando una gran solidez, una gran competitividad. Somos el destino prácticamente que antes ha salido de la crisis. Hemos venido paulatinamente, hemos sabido siempre adaptarnos, el sector privado y público, y Canarias tiene uno de los mejores marketing, enfocándonos también a nivel mundial. Bueno, aquí hemos lanzado a la vez, hemos presentado nuestra participación en la Feria de Londres, junto con la campaña que sale días después para todo el invierno en 14 mercados. Estando ahí, estando muy presentes, estamos invirtiendo mucho en diversificación de mercados dentro de Europa, invirtiendo mucho en diversificación en segmentos, profundizando, siendo líderes en segmentos como los trabajadores remotos, o el turismo deportivo, o el turismo de larga estancia. Bueno, manteniendo nuestro seguimiento y nuestra acción, la de todos, del destino, la calidad del destino, y siendo muy consciente, y yendo a su pregunta, siendo muy consciente que las incertidumbres son mayores en el mes de enero, febrero, y tenemos que reforzar y consolidar, nuestro objetivo es consolidar la posición que hemos recuperado, que hemos alcanzado. Tener ese 30% más de conectividad durante este invierno es extraordinario, y todos tenemos que trabajar para conseguir que esas capacidades se mantengan a lo largo de todo el invierno. En invierno, Canarias prácticamente no tiene destinos competidores.
Este año parece que el competidor va a ser la inflación. ¿Cómo va a afectar esto a la previsión de viajes? ¿Manejan alguna previsión? A ver, hay dos planos aquí. Uno, el análisis del contexto económico, que es terrible y cada día nos desayunamos con noticias que profundizan en la situación tanto geopolítica como económica en la que estamos, y por otro lado es la realidad de las ganas de viajar y la realidad de la conectividad, de las reservas, que parece que también hemos cambiado profundamente nuestros comportamientos y el tema de poder escaparnos y poder de esa realidad tan negra y poder vivir, compartir con familiares, con amigos en la naturaleza, en Canarias, pasa a ser siempre lo fue, pero es una prioridad de primer orden, con lo cual están coexistiendo. Es decir, no vemos de momento en el corto plazo, y me refiero en los próximos 2 meses, signos de debilidad, y tenemos que trabajar para consolidar que el resto del invierno, de enero a marzo, se mantengan las expectativas, y ahí apostar como también, no solo como decía antes, por el marketing, el mejor marketing, sino que Canarias sea un destino líder en sostenibilidad por los canarios, por el planeta, por el clima, y de ahí que nuestra apuesta por la descarbonización sea uno de nuestros esfuerzos mayores, ¿no? Van a intentar ustedes luchar para que esa inflación, este escenario de incertidumbre no tenga impacto en el turismo en Canarias, pero ¿va a haber algún tipo de incidencia? ¿Lo prevén? ¿Quizás estancias más cortas de los turistas? A ver, hay dos planos siempre, es que no es hay un movimiento en el que estamos apostando fuertemente, y Canarias está teniendo llegada ahí, que es con el turismo de larga estancia, los mayores de 55 años, sin cargas ya familiares, y que se enfrentan a un panorama de costes energéticos y de costes de inflación con diferencia mayor en sus países de origen que en Canarias, donde tenemos una inflación muy alta, pero un poquito menor, y de luego los costes de la vida y sus vacaciones, y sin costes energéticos, son infinitamente menores, ¿no? Entonces hay un segmento que estamos trabajando, que es el turismo de larga estancia, y que estamos viendo que hay receptividad en los mercados, en el mercado alemán, por ejemplo, por citar uno, ¿no? Y por otro lado, pues parece que también las tendencias del resto o en general, es que puedan, para combatir esa inflación, que puedan reducir la estancia. De momento, en el cómputo de los primeros 9 meses del año, el turismo internacional no ha reducido la estancia, la ha aumentado. Y el gasto turístico, porque hemos visto que este año ha sido de récord, evidentemente por el alza de los precios. ¿Qué previsión manejan? ¿Van a seguir dejando mucho dinero a los turistas en Canarias, o ante esa subida de tipos de interés, de incertidumbre económica, pues se va a contener un poco más el gasto? A ver, yo no haría esa relación tan directa. Canarias viene consiguiendo desde el principio de la recuperación una subida de precios, mucho antes de que surgiera el fenómeno en este año, a partir de marzo o febrero, de la inflación. O sea, Canarias ya venía subiendo, cerrando ese espacio entre el valor y el precio, y consiguiendo subir el valor de la oferta de Canarias. También hay un efecto inflación, por supuesto, en los precios que se está trasladando, pero el sector turístico negocia sus precios con mucha antelación, y también tanto compañías aéreas como el sector hotelero y las experiencias están intentando no repercutir directamente esos precios al cliente final para ser competitivos, y lo estamos viendo que Canarias está teniendo mucha aceptación, y bueno, como todo es relativo en esta vida, los precios en las grandes ciudades europeas se han vuelto absolutamente prohibitivos. ¿Cuál va a ser el despliegue de Canarias en esa feria de Londres? ¿Cómo va a ser el stand, la delegación de profesionales que van a ir? Cuéntenos un poco. Bueno, pues se han inscrito más de 250 profesionales, están los 7 cabildos, como siempre, y hay un espacio para 28 empresas que tienen mesas en el stand. El stand es un stand que me gustaría señalar que desde el diseño se ha diseñado, es un nuevo ciclo de stand para las próximas 3 ferias, y desde el diseño se ha diseñado para que genere una menor huella de carbono, bien porque hemos reducido el
el volumen a desplazar a Londres en un 20%, hemos reducido el consumo en un 15%, es un stand que se recicla en un 75%, es un stand que tiene mucho más superficie audiovisual, que elimina, prácticamente lleva a cero el tema de lonas retroiluminadas, tiene una huella que hemos medido, que es importante medir, porque una cosa es predicar y otra sería hacerlo, ¿no? Hemos medido la huella de este stand, como ya hicimos en Fitur, y son 267 toneladas de CO2 que vamos a compensar conjuntamente con las de Fitur y con la de Berlín en una acción de reforestación aquí en Canarias, ¿no? Con lo cual nuestra participación va a ser neta y bueno, es importante porque al medir en Fitur nos cambió la concepción y hemos diseñado, hay muchos ámbitos donde poder mejorar y de acuerdo a la declaración de Glasgow que hemos suscrito la semana pasada, todo el sector turístico, es fundamental que empecemos con la disciplina de medir nuestra huella de carbono, nos cambia la conciencia y nos permite actuar en ámbitos en los que creíamos, que desconocíamos que se puede actuar. El stand va a ser, o la participación canaria más que el stand, va a ser muy señalada, va a hablar de nuestra competitividad, de nuestra modernidad, es un stand absolutamente digital, sin papel, las aplicaciones con las que nos relacionamos con el sector y con los clientes cada vez tienen mayor profundidad, mejores datos, más fácil de consultar. Realmente creemos que es un salto hacia adelante en esta carrera continua de adaptarnos y escuchar al sector, escuchar al cliente final y bueno, seguir siendo competitivos y generar valor para los ciudadanos de Canarias y sus empresas. Pues José Juan Lorenzo, director gerente de Turismo Islas Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias y suerte en esa feria en Londres. Buenos días. Buenos días.